Palabra del Señor abierta a Hechos, capítulo 8, versículo 9. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. ¿Captaron esto, hermanos? Hay engaño en la magia, ¿verdad? En las artes mágicas, ¿verdad? Dice el versículo 10, dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. El más pequeño hasta el más grande, hablando desde el más pequeño en edad hasta el más grande en edad, pero también el más pequeño socialmente hablando hasta el más grande socialmente hablando, ¿verdad? Porque como usted sabe, hay diferencias sociales, desgraciadamente, ¿verdad? Hay pobres y ricos, y todos escuchaban a este mago. Este mago tenía un auditorio que él era oído por todos, hermanos. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado. Diga conmigo, engañado. Vemos aquí dos veces que hay engaño en las artes mágicas, mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, predicaba a Jesús, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Cuánto dicen amén? Hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, habiéndose bautizado. O sea que Simón creyó y se bautizó. Estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, los 12, ¿verdad?, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían, las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca. Esto es muy importante, tu dinero perezca contigo, ¿verdad? Digo esto, hermano, porque el cristiano verdadero no va a perecer. Yo se lo voy a enseñar a usted ahorita. El cristiano verdadero no va a perecer. ¿Cuánto dicen amén? Quiere decir eso que este cristiano no era un cristiano verdadero, era un cristiano de los dientes para afuera. Le dice Pedro, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios, o sea, la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios, se obtiene con dinero, ¿verdad? Dice, no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón, una cosa más hago hincapié aquí, que cuando nosotros, hermanos, recibimos a Cristo, recibimos un trasplante de corazón, recibimos un corazón nuevo. ¿Cuánto dicen amén? Nos has quitado el corazón de piedra y nos has dado un corazón de carne, ¿verdad? Amén. Así que no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, no se había arrepentido, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Será que los apóstoles oraron por él? Porque dice aquí, porque en hiel de amargura y en prisión, ¿verdad? Pero dice la palabra, ¿verdad?, en Juan, de que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces no había sido libre. Era salvo solo de los dientes para afuera. Dice, porque en hiel de amargura y en prisión, de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. No dice aquí que ellos oraron por él. Dice el verso 25, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Señor, te damos las gracias en esta tarde por tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que nos hables, Señor, en esta tarde por medio de tu palabra, oh Dios, en el nombre de Jesús. Perdónanos a cada uno de nosotros los pecados que hemos cometido contra ti, Señor, con nuestros pensamientos, con nuestra vista, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Y ayúdanos, Dios, a cambiar y a ser los hombres y las mujeres que tú quieres que seamos. Queremos agradarte, Señor. Queremos vivir vidas agradables a ti, porque estamos agradecidos contigo por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz de Calvario hace 2000 años, Señor. Queremos, Señor, vivir vidas santas, no porque en ello es que recibimos la salvación,
pero por cuanto la hemos recibido por gracia, gratuitamente, por medio de la fe en Jesús, y queremos, Señor, demostrarte que estamos agradecidos contigo, Señor. No tenemos cómo pagarte, no tenemos que darte, no tenemos cómo pagarte, Señor, lo que has hecho por nosotros, pero lo que sí sabemos, Señor, es que te podemos dar nuestros corazones a cambio de lo que tú hiciste por nosotros, en agradecimiento por lo que tú hiciste por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos estas cosas y te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El pueblo, Señor, dice, amén. Puede sentarse, hermanos. Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Aquí en el capítulo 8, ¿verdad? Versículo 9. Dice aquí la palabra del Señor, dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad que había engañado, a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Vemos aquí, hermanos, de que este hombre llamado Simón, ¿verdad? Que después, la palabra del Señor dice, hermanos, de que Samaria, ¿verdad? Samaria recibió, ¿verdad? La palabra del Señor, recibió la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Y como tú sabes, y lo hemos dicho, ¿verdad? En semanas anteriores, ¿verdad? De que había un problema, ¿verdad? Entre samaritanos y judíos, ¿verdad? Que era un prejuicio que había de samaritanos contra judíos y de judíos contra samaritanos. Los judíos se creían más que los samaritanos, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Y los samaritanos estaban resentidos, hermano, con los judíos por su trato de ellos hacia los samaritanos, ¿verdad? ¿Cómo te sentirías tú si alguien te despreciara, si alguien te menospreciara? Yo pienso que te podrías llegar a llenar de resentimiento, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Es natural que nos llenemos de resentimiento cuando alguien nos ha hecho mal o cuando alguien nos ha herido, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Es natural eso, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Pero como cristianos y como cristianas, como hijos e hijas de Dios, no debemos de permitir, hermano, que ese tipo de cosa anide en nuestros corazones. ¿Cuánto dicen amén? Porque eso va a traer consecuencias después, ¿verdad? Es como ustedes han visto en la televisión, en las caricaturas, se ve chistoso y todo, ¿no? Aquella bola de nieve que va bajando y de repente la bola de nieve se va haciendo más grande y más grande, ¿verdad? Y así en realidad es, ¿verdad? Cuando dejamos nosotros, hermanos, que el resentimiento dentro de nuestros corazones, ¿verdad? Eche raíces y se arraiga allí en ese lugar, ¿verdad? Y después, hermano, nos va a dar problemas a cada uno de nosotros, ¿verdad? Como hijos e hijas de Dios debemos de escudriñar siempre nuestros corazones y decirle, Señor, saca de mi corazón todo aquello, Señor, que a ti no te gusta, todo aquello que a ti no te agrade, Señor, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Así que había esa cuestión, pero queremos hablar, ¿verdad? De que Samaria recibió el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio, ¿verdad? Alguien pudiera decir, bueno, pastor, el evangelio es, hay 4 evangelios, ¿verdad? Está el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan, ¿verdad? Esos son los 4 evangelios, ¿verdad? Que nos hablan, ¿verdad? De la historia de Jesús, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Pero cuando hablamos, hermanos, del evangelio, no estamos hablando, ¿verdad? De los 4 libros que Dios escogió, que el Espíritu Santo inspiró a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan para escribir, para hablarnos de la historia de Cristo. Pero cuando hablamos del evangelio, estamos hablando de las buenas nuevas de la salvación que solamente se encuentra en la persona de Jesucristo. Cuando nosotros, hermanos, nos arrepentimos y recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro único Señor y Salvador, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Ese es el evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias de la salvación que solo se encuentra en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Pudiera darle un aplauso al Señor, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Amén. Así que aquí dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Entonces vemos aquí en el versículo 9, hermanos, de que hay engaño en la magia. ¿Cuánto dicen amén? Hay engaño en la magia. Versículo 10 dice, a oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más chiquito hasta el más viejo, pero también desde el más insignificante hasta el más significante, desde el más pobre hasta el más rico, ¿verdad? Le oían todos, hermanos, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque, verso 11, estaban atentos porque con sus artes mágicas, diga conmigo, artes mágicas, les había engañado mucho tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Entonces, hermano, ¿cuántas de las veces, hermano, que en la televisión, ¿verdad? Vemos programas, no programas, pero vemos los anuncios, ¿verdad? De el indio biónico, no sé cómo se llama el amigo ese, ¿verdad? Salen ahí, hermanos, de que el Señor de los cielos, ¿verdad? Y no es el Señor de los cielos, más bien el Señor de los infiernos. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Todos esos farsantes, porque es lo que son farsantes, ¿verdad?
si tienen algún tipo de poder, y posiblemente sí lo tienen, es satánico ese poder, ¿verdad? Pastor, ¿cómo sabe usted que el poder que estas personas tienen es satánico? Porque dice la palabra de Dios, hermanos, en el mismo libro de los Hechos, ¿verdad? En el capítulo 15, de que en el 16 más bien, dice de que a Pablo y a Silas los metieron a la cárcel. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Por qué los metieron a la cárcel a Pablo y a Silas? Porque una mujer, hermano, andaba siguiendo a Pablo y a Silas, diciéndole a toda la gente, estos hombres, ¿verdad? Les anuncian, os anuncian al Señor y cómo llegar al Señor, el camino del Señor, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Y dice la palabra del Señor, hermanos, de que se volvió Pablo y reprendió a esa muchacha, reprendió al espíritu que estaba dentro de esa muchacha, un espíritu de adivinación. Y dice la palabra del Señor, hermanos, de que la ganancia era una muchacha esclava, y la ganancia que esta muchacha le daba a sus amos, por cuanto, como usted sabe, como en el día de hoy, ¿verdad? Que se leen las manos y se cobra por eso, ¿verdad? Entonces, esta muchacha en tiempos del Nuevo Testamento, ¿verdad? En tiempos de Cristo, un poquito después de que Cristo murió, resucitó y subió al cielo, ¿verdad? En cuerpo y alma, hace 2000 años, estábamos era legal, ¿verdad? La esclavitud, hermanos, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Y esta muchacha era esclava de un hombre, ¿verdad? Que estaba sacándole ganancia, porque esta muchacha estaba poseída por un espíritu de adivinación, y cuando esta muchacha adivinaba, ¿verdad? Le estaba dando ganancia a este hombre. Entonces, cuando Pablo, hermano, reprendió al demonio que estaba dentro de esa muchacha, se acabó la ganancia, y por consecuencia de eso, hermano, metieron a Pablo y a Silas a la cárcel. Entonces, hay demonios, hermano, dentro de esas personas, ¿verdad? Mucho de esto es falso, mucho de esto muchos de estos son farsantes, pero también hay cierto poder satánico, ¿verdad? En esos medios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, con los horóscopos. Tenemos que tener cuidado, hermano, con ese tipo de cosas, de que te voy a leer la palma, de la mano, de que te voy a leer el futuro. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermano. La palabra de Dios nos dice de que nosotros no tenemos negocio con ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Así que hay engaño, dice aquí 2 veces, engaño en la magia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Así que no nos dejemos engañar, hermano. Usted quiere saber la verdad, usted quiere saber el futuro de las cosas, váyase aquí a este libro. Aquí va a encontrar usted la verdad, aquí va a encontrar usted, hermano, el futuro de todas las cosas, aquí en la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, en el versículo, ¿verdad? 10 y 11 dice, a oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, o sea, no creyeron en Felipe, ¿cuánto dicen amén? Pero le creyeron a Felipe, creyeron el mensaje de Felipe. Felipe predicaba a Cristo. Le creyeron a Felipe, creyeron el mensaje que Felipe predicaba acerca de Cristo. Dice que anunciaba el evangelio, o sea, las buenas noticias de la salvación que solo se encuentra en Cristo Jesús, del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, dice, se bautizaban niños y niñas, ¿verdad? Dice así, hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces vemos, hermano, de que el bautismo no es para niños. ¿Cuánto dicen amén? En la iglesia, hermano, a los niños los podemos presentar delante del Señor, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Nuestro Señor Jesucristo, hermano, fue presentado 8 días después de haber nacido, fue presentado por su madre y por su padre adoptivo en el templo, el Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Se ofrecieron unas palomitas, unas tórtolas, porque eran pobres, José y María, ¿verdad? Pero ofrecieron esto de acuerdo a la ley de Moisés, ¿verdad? Entonces nosotros como hijos e hijas de Dios seguimos el ejemplo de Cristo. Cristo como niño fue presentado en el templo. Nosotros vamos a presentar a los niños al Señor en el templo, a los niños y a las niñas. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice aquí la palabra del Señor, si usted se fija aquí en el capítulo 8, aquí en el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban, dice aquí, ¿qué, hermanos? Hombres y mujeres. Entonces el bautismo, hermano, es para hombres y mujeres. ¿Cuánto dicen amén? El bautismo no es para niños. En ningún lugar de la palabra de Dios encontramos un bautismo de niños, hermanos. ¿Por qué? Porque los niños no saben, no se dan cuenta, ¿verdad? De lo que está pasando. La palabra del Señor, acompáñeme a Hechos, capítulo 2.
Déjenme marcar la palabra aquí para volver aquí, hermanos. Vamos a Hechos capítulo 2, hermanos. Hay un requisito, hermano, para ser bautizado, ¿verdad? Y es de que creamos en Cristo, de que la persona se arrepienta de sus pecados y que la persona, hermano, crea en Jesús, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Así que aquí en Hechos capítulo 2, versículo, déjenme encontrarlo. Versículo 37 y 38, amén. Al oír esto, ¿al oír qué? Al oír el mensaje de Cristo, al oír el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Al oír esto se compungieron de corazón, hombres y mujeres que habían venido de diferentes partes de la tierra, ¿verdad? Judíos, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Al oír esto se compungieron, dice, de corazón, y dijeron a Pedro y a los apóstoles, a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don o el regalo del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, el requisito para ser bautizado es arrepentirse y creer en Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Un niño, la niña que tiene ahorita en sus manos nuestra hermana Socorro, no sabe quién es Jesús. Yo creo que no sabe ni siquiera cómo se llama la niña. Ella no sabe cómo se llama. ¿Cuánto dicen amén? Ella no sabe de Jesús, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Entonces la palabra dice que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesús y recibirle como nuestro único Señor y Salvador. Entonces el bautismo, hermano, no es para ser salvo. El bautismo es para los que hemos sido salvos por medio de la fe en Jesús, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? El presentar a niños y a niñas es bíblico, pero el bautizar niños no es bíblico. Pero el bautizar personas, pueden ser niños también o niñas, pero que ya tengan uso de razón, que sepan quién es Jesús, que entiendan que el pecado los separa de Dios, ¿verdad? Que sepan quién es Jesús y que entiendan que el bautismo no va a salvarlos, pero el bautismo es una tumba, ¿verdad? El bautismo es un sepulcro en el que el cristiano es sepultado y los pecados se quedan en esa tumba. ¿Cuánto dicen amén? Y cuando el cristiano o la cristiana, el niño o la niña que ya tiene uso de razón, sale del agua, está saliendo a una vida nueva en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Así que vamos a volver otra vez, hermanos, al capítulo 8, hermanos, de aquí del libro de los Hechos, ¿verdad? En el versículo 12 otra vez: pero cuando creyeron a Felipe, creyeron el mensaje de Jesús que Felipe anunciaba, que Felipe predicaba, que anunciaba el Evangelio, las buenas nuevas de la salvación que solamente se puede encontrar, en la persona de Jesucristo. Y el nombre de Jesucristo, dice aquí, se bautizaban hombres y mujeres, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? También creyó Simón. Aparentemente todo va bien, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? También creyó Simón mismo, bautizado, dice, estaba siempre con Felipe y viendo las señales quiere decir milagros, y grandes milagros o prodigios que se hacían, estaba atónito. ¿Cuánto dicen amén? Entonces este hombre, ¿verdad? Había creído, hermanos, y se había bautizado, ¿verdad? Pero como usted y yo nos vamos a dar cuenta más adelante en el contexto, él, hermano, había creído con su cabeza y se había bautizado, pero realmente nunca había tenido un cambio de corazón. ¿Cuánto dicen amén? Y como tú y yo sabemos, la palabra de Dios nos dice, Cristo Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3, ¿verdad? Del libro de San Juan, capítulo 3, verso 3 al 5, si quieres apúntalo. En el versículo 7, Cristo le dice a Nicodemo: no te maravilles de que te digo esto, os es necesario nacer de nuevo. ¿Cuánto dicen amén? Y Jesús le habló a Nicodemo en el capítulo 3, verso 3 al 5 de San Juan, y le dijo a Nicodemo: a menos de que tú nazcas de agua y del Espíritu. Y el agua no es el agua bautismal, el agua es el agua de la palabra. ¿Cuánto dicen amén? Porque el Espíritu Santo, hermano, toma la palabra de vida, hermano, y nos la impresiona a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y nos hace ver, hermano, que estamos perdidos y que necesitamos un Salvador, y que el Salvador del que nos habla la palabra de Dios, el cual es Cristo, es el único que puede salvarnos. Y el Espíritu, hermano, nos ayuda a entender que somos pecadores y que necesitamos un Salvador, y nos ayuda a comprender que necesitamos a Cristo, y nos ayuda, hermano, nos guía a aceptar y a recibir a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Cuando hacemos eso, hermano, cuando Cristo viene a nuestro corazón, el Espíritu Santo de Dios nos llena, no nos llena, nos sella, somos sellados, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. El Espíritu viene a tomar residencia dentro de nuestro corazón desde a partir de ese momento que recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Y entonces, hermano, si realmente le recibimos, si realmente fuimos sinceros, porque muchas de las veces
¿verdad? Aceptamos, hay personas que aceptan a Cristo para quitarse de encima a un familiar, para quitarse de encima a un amigo que lo invitó a la iglesia. Para que ya me deje de molestar, voy a repetir la oración del pecador y voy a aceptar a Jesús, pero es de los dientes para afuera. Pero cuando la persona realmente, hermano, no de los dientes para afuera, pero cuando la persona realmente acepta a Jesús en su corazón como su único Señor y Salvador, dice la palabra de Dios que se opera un milagro. El Espíritu de Dios viene a tomar residencia dentro de ese corazón. Y entonces, hermano, se opera lo que la palabra de Dios le llama el nuevo nacimiento, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Y la palabra del Señor dice en 2 de Corintios 5 y 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas han sido hechas nuevas, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? No quiere decir que vamos a ser perfectos, porque perfectos pues nadie vamos a llegar a ser de este lado del cielo, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Pero sí quiere decir de que vamos a poder alcanzar la madurez. Eso es lo que queremos alcanzar, la madurez. La perfección a manera de Cristo, a nunca volver a pecar como Cristo nunca pecó, nunca lo vamos a encontrar de este lado, hermanos. No se desanimen. ¿Cuánto dicen amén? Pero lo que Él quiere que encontremos es la madurez. ¿Cuánto dicen amén? La madurez, ¿verdad? Y cuando lleguemos al cielo, de aquel lado de las nubes, de aquel lado del cielo, cuando lleguemos al cielo, ese día vamos a encontrar la perfección que Cristo tenía, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Ahorita, hermano, ya tenemos esa perfección, pero solamente posicionalmente hablando, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Solamente posicionalmente ya somos santos y perfectos. ¿Por qué? Porque Cristo vive dentro de nosotros, porque Él nos lavó con su sangre. ¿Cuánto dicen amén? Porque hemos sido, hermanos, revestidos, hermanos, de la justicia divina, de la justicia de Cristo. Dice en Gálatas, hermano, me parece, capítulo 3, de que todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón como su único Señor y Salvador, hacia los versos finales del capítulo 3, dice de que ha sido revestido de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Isaías 64:6 dice de que estábamos vestidos, pero de nuestros trapos de inmundicia, de nuestra justicia, que eran como trapos de inmundicia. Apúntelo, Isaías 64:6. Olíamos a suciedad, hermano. Olíamos a estiércol humano. ¿Cuánto dicen amén? Eso era lo que nuestras justicias, lo mejor que nosotros podíamos producir, eso era lo que olíamos, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Eso era lo que éramos. Pero Cristo, el perfecto y santo Hijo de Dios, vino a morir por nosotros. Y, hermano, Él depositó su perfección. Él quitó nuestro pecado, hermano, y Él depositó dentro de nosotros, hermano, al recibirle como Señor y Salvador, depositó su perfección. La cargó a nuestra cuenta. ¿Cuánto dicen amén? Cuando Dios nos mira ahora, mira a Cristo en nosotros, porque Cristo vive dentro de nosotros. Cuando Dios nos mira también, mira a Cristo fuera de nosotros también, porque hemos sido revestidos de la justicia divina de Cristo. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? Entonces, qué bonito eso, ¿verdad, hermanos? Cuando Dios nos mira perfectos, nos mira santos, tan santos y perfectos como su Hijo Jesús. No porque seamos santos y perfectos, pero porque su Hijo lo es, ¿verdad? Posicionalmente ya somos santos y perfectos. Pero va a llegar el día, hermanos, en que vamos a, lo que ahora ya somos en posición, vamos a llegarlo a hacer un día, cuando lleguemos ante la presencia de Dios, lo vamos a llegar a hacer en realidad prácticamente, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Qué bueno, ¿verdad? Así que mientras estaba yo diciendo esto, algunos de ustedes han de haber dicho, pastor, eso de que somos santos y perfectos, yo pienso que usted, no sé qué estará fumando, pastor, no sé qué será lo que usted está tomando, porque si usted lo conociera, y yo lo conozco también a usted, pastor, no somos ni santos ni perfectos, pero como le dije, posicionalmente hablando, somos santos y perfectos. ¿Cuántos dicen amén? Pero prácticamente lo vamos a llegar a hacer un día cuando estemos ante la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Den un aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, ¿dónde estamos? Entonces, hermanos, cuando el Espíritu Santo viene dentro de la persona, se opera, viene a tomar residencia dentro del corazón del arrepentido cristiano ahora, y se opera el nuevo nacimiento. Y venimos a ser, hermanos, una nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? Y debe de haber un cambio en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Porque la palabra lo dice en el 7 de Mateo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuántos dicen amén? Y muchas de las veces no hay cambio en nuestras vidas. Y debemos realmente de preguntarnos si realmente hemos nacido de nuevo. Porque no se trata nada más de creer en Cristo con nuestra cabeza. Se trata de nacer de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? De nacer de nuevo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? No nada más de creer. Dice la palabra en Santiago, dice que los demonios creen. Alguien búsquelo. Me parece que es Santiago 1:19. Alguien búsquelo. Dice, creéis en Dios. Dice, bien hacéis, también los demonios, dice, y tiemblan, dice. Y los demonios tienen un poquito mejor de sentido común que a muchos de nosotros. Dice que tiemblan. Muchos de nosotros ni siquiera temblamos. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí, hermanos?
Amén, ¿verdad? Alguien busque ese texto, ¿no? Por favor. Me parece que es Santiago 1:19, me parece. Mientras yo sigo leyendo. No, ese es otro. ¿O es 1:19? 1:17 tal vez, no sé. Es el pasaje que dice, ¿verdad? De que ¿o es 2:19? Es 2:19, amén. Ahí dice. Amén, ahí está, es 2:19, ¿verdad? Entonces andaba yo equivocando, no es 1:19, es 2:19. ¿Verdad? Pero creer en Dios no es suficiente. Hay que creer en Cristo. Y sobre todo hay que invitarlo para que se siente aquí en el trono de nuestro corazón. Que venga a vivir dentro de nuestro corazón, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Y cuando eso pasa, hermanos, se opera el ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Digo esto, hermano, porque este hombre, estamos hablando de Simón. Simón no tuvo un nuevo nacimiento. Dice que creyó, hermanos, pero su corazón continuó con esa maldad. No hubo un cambio en él. Entonces, ¿verdad? Note lo que dice aquí, otra vez aquí en el 8, en el versículo 13, dice, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, ¿verdad? Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que a cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Imagínense nada más. Y usted se va a sorprender lo que hay gente que hace por negocio con las cosas de Dios, hermano. Allá en Tijuana, hermano, ha habido evangelistas, hermano, que personas que, como se dice, que no son ni siquiera cristianas, que han memorizado, hermano, los mensajes, hermana Claudia, los mensajes que los pastores y los evangelistas predicamos, se los han memorizado y ellos, hermano, se los predican a la gente, pero con la cosa de sacarle dinero a la gente. Hay personas aún dentro de la iglesia, hermano, que por ejemplo, vamos a decir, me ayudan los dos hermanos, véngase para acá enfrente, hermano, ¿verdad? Fíjese lo que hacen, ¿verdad? Lo que hacen estas personas, hermano, okay. En lugares, en retiros, en eventos grandes, hermano, en convenciones grandes. Él es el evangelista, entonces ella trae un radio. Él trae en el oído un aparatito, y ella también trae algo con lo que ella puede hablar, trae un micrófono y ella se puede comunicar con él. Y ella, hermano, se le acerca, digamos, vamos a decir, pues a la hermana Chayo, ¿no? Y entonces Chayo le empieza a platicar a usted, hermana, del problema que ella tiene, y ella está vestida de verde. Entonces ella le comunica a su esposo, que es el evangelista, y le dice, hay una mujer que se llama Chayo, que está en la congregación, que tiene este problema y anda vestida de verde, ¿verdad? Y entonces cuando aquel está ahí arriba, hermano, en el púlpito, empieza a decir de que el Señor me reveló que una mujer aquí que se llama Chayo, que trae una blusa verde, así, y es pura mentira, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Con eso no estoy diciendo, ¿verdad?, de que el Espíritu no se mueva, que el Espíritu no revele, porque obviamente el Espíritu revela cosas, ¿verdad? Pero hay gente así de sinvergüenza, hermano. Hay dispensa, hermano, que los puse como ejemplo. Sientes, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Pero créame, hermano, que es cierto. ¿Cuánto dicen amén? El pastor Freddy Duarte me dijo a mí una ocasión, dice, allá en Tijuana, dice, hay personas que predican del evangelio, personas que se hacen pasar por hermanos, por pastores, por evangelistas, dice, que no lo son, dice. Y se han memorizado algunos mensajes que han oído por ahí algunos pastores, algunos evangelistas, y lo hacen para robar el dinero a la gente, hermano. Qué tremendo cuando hay gente que hace mercadería de las cosas de Dios. Pero ¿cuánto dicen amén? Y es lo que vemos, hermano, que Simón quería hacer. Les ofreció dinero a los apóstoles para que le dieran a él también ese poder de que sobre quien yo ponga las manos recibe el Espíritu Santo, ¿verdad? Quería hacer negocio con las cosas de Dios. Y muchas de las veces, hermano, hay gente que quiere hacer negocio con las cosas de Dios, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Lo dijeron otra vez los hermanos que vinieron aquí, ¿verdad? Que decían,
los videos más caros, los DVDs más caros son los cristianos, que a veces son los que no trabajan, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Pero que no hagamos negocio de las cosas de Dios, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Que no hagamos negocio de las cosas de Dios, hermano. Pero como dice, no, con eso no estamos diciendo de que el Espíritu no se mueva y que el Espíritu no revele cosas. Sí lo puede revelar, ¿cuánto dicen amén? Pero también hay mucha gente trinquetera, hermano, en los caminos del Señor. Mucha gente como Simón, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Yo pienso que era cholo, ¿verdad, hermano? Simón. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Le puede dar un aplauso al Señor? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Cincho. Por favor, voy a calmar, ¿verdad? Ese pastor está loco. Amén. Entonces, ¿dónde nos quedamos, hermanos? Entonces, estábamos en el 13, ¿verdad? Entonces dice, también creyó Simón, dice mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Entonces vemos aquí que en el 13 que también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, creyó y se bautizó. ¿Cuánto dicen amén? Pero si se brinca usted, brínquese un poquito más abajo, hermano, al versículo 19. Su profesión de fe de este Simón, hermano, no fue sincera, no fue de corazón, fue de los dientes para afuera, y por eso no hubo un cambio en él. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos, hermanos, de que nuestra profesión de fe en Cristo Jesús no haya sido de los dientes para afuera, pero que realmente esté Cristo viviendo en nuestro corazón. Y si está Cristo viviendo en mi corazón, mi vida va a ser diferente. ¿Sí me están oyendo, hermanos? ¿Sí? Mi vida va a ser diferente, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Mi vida, hermano, tal vez no llegue a ser perfecta, pero mi vida va a ser diferente. Porque la palabra dice que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Así que tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Si no ha habido un cambio en nuestras vidas es porque realmente no hemos nacido de nuevo, y eso es peligroso. Porque el único tipo de personas que van a entrar al reino de los cielos son personas, hombres y mujeres que han nacido de nuevo, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Así que aquí en el 19 dice, verso 18, vamos a ver el problema, dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios o el regalo de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón, segundo problema, la primera cosa que Pedro le dice es, tu dinero perezca contigo. ¿Cuánto dicen amén? Es la primera cosa que le dice, ¿verdad? La segunda que vemos aquí en el verso 21 es, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque aquí está, repita conmigo, tu corazón no es recto delante de Dios. Esa es la segunda cosa. ¿Cuánto dicen amén? La tercera cosa que Pedro le dice aquí en el 22 es, arrepiéntete, ¿sí? Pues de esta tu maldad, repita conmigo, tu maldad. Este hombre no había cambiado, hermano. Dice, y ruega a Dios y quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Otra cuarta cosa aquí, porque en hiel de amargura y en prisión, diga prisión, en prisión de maldad veo que estás. ¿Cuánto dicen amén? Entonces este hombre había creído con su mente y todo, y se había bautizado, pero no era nacido, no tenía realmente una relación íntima personal con Cristo, hermano, no tenía salvación, no era nacido de nuevo, iba camino al infierno, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Y triste decirlo, pero muchas de las veces dentro de la iglesia esto es real también. No estoy diciendo de esta, pudiera ser de esta, pero puede ser de y tenemos que predicar, ¿verdad? El nuevo nacimiento, hermano, porque solamente por medio del nuevo nacimiento es que las personas tienen la seguridad de ir. Vamos a ver esto aquí, hermanos, versículo 19. Versículo 19, ¿sí? En el versículo 19 dice, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? Tu dinero perezca contigo. Hasta ahí nada más, tu dinero perezca contigo, ¿verdad? Tu dinero perezca contigo. Vaya conmigo al capítulo 10 del Evangelio de San Juan. El capítulo 10, verso 26. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 10 y verso 16, hermano. Capítulo 10, verso 26.
Juan, ¿verdad? Sí, capítulo 10, verso 26. Amén. Del Evangelio. ¿Qué es lo que dice, hermano? Capítulo 10, verso 26. ¿Sí? Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Hay ovejas que son de Cristo y ovejas que no son de Cristo, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cuánto dicen amén? Y yo les doy vida eterna. ¿Cuánto dicen amén? Y no, ¿qué, hermanos? No perecerán jamás. Entonces, cuando Pedro le dice a Simón en el capítulo, ¿verdad? 8, tu dinero perezca contigo, es porque no era salvo ese amigo. Había creído con su cabeza, hermanos, y se había bautizado, pero no tenía el nuevo nacimiento. ¿Cuánto dicen amén? Pero aquí vemos que dice en el 26, ¿verdad? Pero vosotros no creéis, le está hablando a los judíos, porque no sois de mis ovejas. O sea que hay personas que son ovejas de él y personas que no son ovejas de él, ¿verdad? Dice, como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así que, hermanos, debemos de seguirle al Señor. Platicaba yo con un pastor hace unos par de días, decía de que uno se puede ir al cielo, hermana Claudia, uno puede emborracharse todos los días, hacer una profesión de fe y retirarse de los caminos de Dios por años y de todas maneras irse al cielo. Esa es basura. ¿Cuánto dicen amén? Aquí lo dice, la palabra lo dice bien claro, ¿verdad? Dice, pero vosotros no creéis, dice, porque no sois de mis ovejas, dice, como os he dicho, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, ¿dónde está eso de que persona de que no tenemos que seguirle? De que podemos alejarnos de él por años y no, es más, nunca volver a la iglesia y de todos nos vamos a ir al cielo. Esa es basura de enseñanza. ¿Cuánto dicen amén? Basura de enseñanza, ¿sí? Fíjense el verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, ¿verdad? ¿Y yo? ¿Quién es este yo, hermanos? Jesús. ¿Quién es el que da vida eterna? Jesús. Dice, y yo les doy vida eterna, ¿verdad? Y no perecerán jamás. ¿Será que el Señor se equivoca, hermanos? Persona que hemos recibido a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, que genuinamente lo hemos recibido en nuestro corazón, que hemos nacido de nuevo, dice aquí, no perecerá jamás. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que ser nacidos de nuevo. Esa es la condición, que seamos nacidos de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? No perecerá jamás, dice aquí, ¿verdad? Ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué nos preocupamos tanto, hermanos? Y dice la palabra que en la mano de Él estamos y nadie nos puede arrebatar de su mano. ¿Por qué andamos tan agüitados y tan preocupados y tan acongojados? Agarrémonos de lo que dice la palabra. Agarrémonos de lo que dice la palabra y apoderémonos de lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Amén. Vamos a volver otra vez a Hechos, hermano, ¿verdad? Capítulo 8, versículo, ¿nos quedamos en cuál? En el 19, ¿verdad? Diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Cuánto dicen amén? No era creyente, se había bautizado, había creído, pero no era salvo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Se fija usted que no es nada más creer? Es más que creer. Es recibirle en nuestro corazón como nuestro único Señor y Salvador. Es nacer de nuevo, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Así que le dice aquí, ¿has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Tu corazón no es recto. Pero dice la palabra que cuando tú y yo le aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, Él nos da un corazón nuevo, hermano. Él cambia nuestro corazón, Él transforma nuestro corazón. Tal vez no tengamos un corazón perfecto, hermana Rosy, pero tenemos un corazón diferente. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? Un corazón diferente. ¿Verdad? ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuántos de ustedes aquí aman a Jesús? ¿A cuántos aquí de ustedes les encanta el pecado y van a hacer lo que ustedes puedan para correr hacia el pecado? ¿Cuántos aquí de ustedes van a hacer eso? ¿Por qué? Porque ustedes tienen un nuevo corazón. Si no tuviéramos un nuevo corazón, hermano, estaremos corriendo al pecado. Por eso es que la gente que va a venir un nuevo corazón regrese y corremos de nuevo. Pero cuando
tenemos a Cristo en nuestro corazón, hemos recibido un trasplante de corazón, hemos recibido un corazón nuevo, ¿verdad? Somos nuevas criaturas. Cometemos errores, sí, pero ¿qué hacemos cuando ya no corremos al pecado como antes, que cuando estábamos en el mundo corríamos al pecado, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Corríamos al pecado, ¿verdad que sí? Pero ahora, hermano, corremos del pecado. No, Señor, ayúdame, ya no quiero ir ahí, por favor, ayúdame. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando le fallamos, porque somos humanos, a veces le fallamos, ¿qué hacemos? Venimos de rodillas y, Señor, perdóname, Señor. Te fallé, ¿verdad? Te ofendí con mis pensamientos, te ofendí con mi vista, con mis palabras, con mis acciones. Perdóname, y ahí vamos de nuevo para atrás. El Espíritu Santo, quiero decir algo, hermanos, que es cuestión. Quisiera que el Atlas hubiera estado aquí, pero no está, porque vamos a hacer una copia. Digo esto, ¿sabes por qué le digo esto? Porque a veces, hermano, el diablo lo acusa a uno. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, que el diablo es el acusador, hermano, de nosotros los creyentes. Día y noche está acusándonos delante de Dios. ¿Sabía usted eso? Lo dice la palabra de Dios en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Él es el acusador, hermano. ¿Cuánto dice? Todo el tiempo condenándonos, acusándonos. A veces, hermano, hay cristianos, hay cristianas que se sienten condenados, hermano. Y entonces, hermano, empiezan a sentir como que ya no quiero ir a la iglesia porque, por X razón. Y empezamos a sentir, hermano, ¿cómo se dice? Empezamos a sentir condenación. Muy importante. El Espíritu Santo de Dios no nos condena. El capítulo 8 y verso 1, hermano, de Romanos dice que no hay condenación para los que ahora estamos en Cristo. ¿Cuánto dicen amén? No hay condenación. ¿Cuánto dicen amén? Lo que el Espíritu Santo de Dios hace, hermanos, es que nos redarguye de pecado y nos trae al arrepentimiento. No nos aleja de Cristo, no nos condena, pero nos trae al arrepentimiento para regresarnos a Cristo. ¿Cuánto dicen amén? El trabajo del Espíritu Santo, hermano, es redarguirnos para que nos podamos arrepentir, para que podamos volver a Cristo. ¿Cuánto dicen amén? El trabajo del diablo es condenarnos para alejarnos del Señor, para alejarnos de la iglesia, para alejarnos del Señor. Cuando tú sientas que ya no quieres ir a la iglesia, cuando tú sientas condenación, eso es el diablo. ¿Cuánto dicen amén? El diablo que te está condenando, el diablo que quiere condenarte, que quiere apartarte del Señor, que quiere alejarte de la iglesia, quiere alejarte de los caminos de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Pero el Espíritu de Dios, hermano, el trabajo del Espíritu de Dios te va a convictar en amor. Y en amor te va a decir, arrepiéntete, hijo. Estás mal, hija, arrepiéntete. Vuélvete a los caminos del Señor, vuélvete a Jesús, vuélvete al Padre Celestial. Y en vez de retirarte y de sentir tu condenación, vas a sentir convicción del Espíritu Santo, no condenación, pero convicción que te va a ayudar a arrepentirte y te vas a volver de tu pecado y te vas a volver al Señor. Esa es la diferencia. El Espíritu de Dios, hermano, nos convicta para que regresemos al Señor. ¿Cuánto dicen amén? Pero el diablo nos condena para que nos alejemos. Así que si tú estás sintiendo condenación y estás sintiendo que el diablo te está diciendo, en tu cabeza te está metiendo pensamientos para que te apartes, ese es el diablo. ¿Cuánto dicen amén? Dios no trabaja así, hermano. El Espíritu de Dios, como trabaja, Él nos redarguye para que volvamos, para que nos acerquemos a Él. ¿Cuánto dicen amén? Denle un aplauso, Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Verdad? Gloria al Señor. Y digo esto, ¿verdad? Digo esto del Atlas, hermano, porque el otro día se estaba sintiendo él condenador, hermano. El hermano Marcelo, ¿verdad? Y yo estábamos hablando con él. Se estaba sintiendo él como condenado. Se estaba sintiendo, había como condenación ahí que el diablo estaba trayendo a él, ¿verdad? Y entonces, pues le tratamos de explicar, ¿verdad, el hermano y yo, de que el Espíritu de Dios, ¿verdad? No nos condena, hermano. No nos aleja, no nos aparta. Ese es el trabajo del diablo. Pero el Espíritu de Dios, ¿verdad?, nos redarguye para que volvamos, ¿verdad? Entonces, le vamos a hacer una copia para que él, ¿verdad?, escuche el mensaje y tal vez le pueda ayudar eso, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Pero está difícil la cosa, hermano. Muchas de las veces sentimos la condenación del diablo, ¿verdad? Pero acuérdate, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Ahora, nos quedamos donde, hermanos, en el 20, ¿verdad? Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios, el regalo de Dios se obtiene con dinero. Dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ahí estábamos hablando de que tu corazón no es recto delante de Dios. Pero cuando aceptamos a Jesús, como dije, recibimos un corazón nuevo. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Él nos da un corazón nuevo. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Amén?
Y luego dice el 22, arrepiéntete. O sea, no estaba arrepentido, arrepiéntete. ¿Qué hacemos, hermano, para aceptar a Jesús? ¿Primero le aceptamos o primero nos arrepentimos? Primero nos arrepentimos y luego le recibimos como Señor y Salvador. No nos bautizamos primero, más en tanto. Primero aceptamos a Jesús y luego nos bautizamos porque ya hemos aceptado a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? ¿Sí? Así que le dice aquí, ¿verdad? En el 22 dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Que Dios nos ayude, hermano. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Y se dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ahora aquí le voy a pasar los callos a algunos de ustedes y a mí también, porque yo soy medio amargado. Y aquí hay 2, 3 que son amargados. Y dice la palabra que nosotros los cristianos no debemos ser amargados. Acuérdense que dije que yo soy amargado. Yo soy amargado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor me está hablando a mí, pero le está hablando a 2, 3, 4 virgones aquí también, de que no debemos ser amargados, hermanos. En Cristo Jesús debemos estar contentos. ¿Cuántos dicen amén? A veces la gente, soy cristiano. ¿Qué cristiano vas a ser tú? Si ven nuestro testimonio, hermano, ven cómo andamos, ven cómo vivimos, hermano. Los vecinos se dan cuenta de las cosas que hacemos y decimos. ¿Qué es lo que le estamos enseñando a la gente que es un cristiano? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que tener cuidado, hermano. Hay ojos que nos están mirando. Y tú y yo podemos conseguir que gente se acerque a Cristo o que gente se aleje de Cristo. Habemos muchos hermanos que nos sentamos y leemos la palabra y nos ven leer la palabra, pero en un ratito, según estamos como Dios, pero al rato estamos como el diablo. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso no puede ser. ¿Cuántos dicen amén? Eso no puede ser. ¿Verdad que no, hermano? Incluyéndome a mí. Porque también yo tengo ese cuentito, me pongo a leer la palabra y al rato también yo ando como el diablo. ¿Cuántos dicen amén? Así que tenemos que tener cuidado. Aquí dice, arrepiéntete pues, dice, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pero el cristiano verdadero ha pasado, hermano, de la prisión en la que estábamos, ha pasado a qué, hermano. La palabra dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces este hombre tenía religión, había creído en Cristo con su cabeza, se había bautizado, pero no había tenido un cambio de corazón. ¿Cuántos dicen amén? No había tenido un cambio de corazón, ¿verdad? Ahora el 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás, ya lo había leído, hermano. Respondiendo entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Y no encontramos aquí, hermanos, que ellos rogaron por él. ¿Por qué? Porque yo no le puedo pedir a Dios, hermano, perdón por ti. ¿Cuántos dicen amén? Tú no le puedes pedir perdón a Dios por mí. ¿Cuántos dicen amén? Yo le puedo pedir perdón a Dios solamente por mis pecados. Tú le tienes que pedir perdón a Dios por tus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Yo no le puedo pedir a Él que te perdone si tú no le pides que te perdone. Tú no le puedes pedir a Él por mí que me perdone si yo no me arrepiento. Cada quien tenemos que pedir por cada uno de nosotros. ¿Verdad? Tú por tus pecados, yo por los míos. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? No vemos aquí, hermano, que Pedro y Juan, ¿verdad?, oraron por él, ¿verdad? Entonces aquí dice, hermano, y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Hicimos buen tiempo. Déjenme decirle algo. Ustedes se acuerdan, hermanos, de que dice la palabra del Señor, ¿verdad? De que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, o se daba la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, mientras yo estaba meditando en la palabra, hermanos, para compartirla con ustedes, venía a mi mente el uso de la imposición de las manos. Y por ejemplo, si alguien lo puede buscar, ¿verdad? Por ejemplo, Hechos 13:2 y 3, hermanos, ¿verdad? Vamos a ver ahí cómo la imposición de las manos es usada, ¿verdad? En otras ocasiones, como usted sabe, la palabra habla de que las manos fueron impuestas sobre de personas para que personas recibieran sanidad, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Recibieran sanidad, ¿verdad? Entonces vemos, hermano, de que la imposición de las manos es usada de diferentes maneras. ¿Cuánto dicen amén? Puede ser para sanidad. ¿Cuánto dicen amén? Orar por alguien, imponer las manos para sanidad. ¿Cuánto dicen amén? En otros casos, como el que va a leer la hermana Claudia,
es para ¿cómo se dice? Es para comisionar a alguien a ir a hacer algo, ¿verdad? Lo va a leer la hermana, mire, fíjese lo que dice. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Amén. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Entonces aquí vemos que la imposición de las manos en ese texto que ella leyó es ¿cómo se dice? Para comisionar a alguien, ¿verdad? Por ellos y los comisionaron, ¿verdad? Para la obra que el Espíritu. Entonces vemos que la imposición de las manos tiene diferentes usos, ¿verdad? Para que alguien reciba sanidad. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Para que alguien también sea comisionado para algo que va a ser enviado. Y como vemos aquí, en este contexto, ¿verdad? De esta historia, para que se reciba el Espíritu Santo también. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad, hermanos? Una cosa importante que les quería decir, ustedes se fijaron, hermanos, en la historia de que Pedro y Juan fueron enviados de Jerusalén, fueron enviados a Samaria. ¿Se fijaron en eso? Le quiero decir esto con mucho respeto. Se supone, hermano, para la Iglesia Católica que Pedro es el Papa, ¿no? Entonces, ¿cómo manda usted al Papa? Si se supone que el Papa es lo más alto que puede haber, ¿no? Quiere decir que había alguien arriba de Pedro. ¿Sí me está entendiendo? Alguien que tenía más poder y autoridad que Pedro, que lo mandó. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Digo esto con respeto, ¿verdad? Nada más es una observación que yo quería que usted viera, ¿verdad? Que a Pedro y a Juan los mandaron a alguien más. La palabra dice en el capítulo 15 y en el capítulo 16, ¿verdad? Del libro de los Hechos, usted ahí en su casa estúdielo, de que ya para el capítulo 15 del libro de los Hechos, el hermano de Jesús, ¿verdad? Jacobo, el que escribió la epístola de Santiago, vino a ser el líder de la iglesia de Jerusalén. Pedro solamente fue el líder de la iglesia de Jerusalén por un rato nada más. Pero después, ¿verdad? El hermano del Señor vino a agarrar la iglesia de Jerusalén y él dijo, el pastor a Pedro y a Juan los enviaron. Dijo en eso ahí, hermano. ¿Verdad? Entonces es importante, es bonito enseñar la palabra, ¿verdad? Porque de una manera expositiva, porque así podemos exponer todo y enseñar todo, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? Pero decimos eso con respeto, ¿verdad? Pero sí se fijó en eso, hermano, de que Pedro, se supone si es el Papa, ¿cómo alguien lo manda a él? ¿Verdad? Usted y yo sabemos, digo esto con mucho respeto, la idea del Papa, pues no es realmente de la Biblia, ¿verdad? Digo esto con mucho respeto para los tantos que pudieran creer eso, con respeto a ustedes, y lo digo con respeto y por respeto a ustedes, pero la palabra, pues, ese concepto no es de la Biblia, ¿verdad? Pero dentro de la teología católica no hay nadie más grande que San Pedro. Entonces, a Pedro y a Juan los mandaron, está diciendo que había alguien más arriba de Pedro y de Juan, que los mandó a Pedro y a Juan, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Pero decimos eso con respeto, ¿verdad? Nosotros queremos respetar a todas las gentes aquí. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ser sensibles con la gente, hermano, ¿verdad? Hay gente que a veces lo critica a uno, tenemos que ser sensibles con los hermanos, ¿verdad? Con los hermanos y las hermanas, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Se gozaron en este, hermanos? Hemos entendido entonces en esta tarde de que es más que creer en Cristo con la cabeza, es nacer de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Lo ha entendido, hermano? Póngase de pie. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Hoy yo me he gozado en esta tarde. Qué bonito poder venir y predicar la palabra con libertad, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. No está Irene hoy aquí. No está Irene. Le tocaba a Irene, pero está Pedro. Vamos a pedirle al hermano Pedro si él viene y nos despide, ¿verdad? Pedrito, si se viene por aquí. Antes yo voy a orar, antes de que Pedrito nos despida. Papá Celestial, en esta hora, Señor, te damos las gracias, Señor, con todo nuestro corazón, Padre. Te amamos, te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Háblanos, que este mensaje, Señor, quede, Señor, sellado a nuestros corazones, Señor, y dé fruto en nuestras vidas, Padre, para que te glorifique a ti, Señor, para que podamos crecer espiritualmente. Gracias por tu palabra, Señor, de que nos ayudas a entender en esa tarde, en esa noche más bien, de que es más que creer en Cristo con nuestra cabeza, pero es recibirle en nuestro corazón como nuestro único Señor y Salvador. Es nacer de nuevo, es recibir un nuevo corazón, es tener un cambio de vida, Señor. Y sobre todo, Señor, que nos puedas ayudar, Padre, a entender en esa tarde de que no es que tú quieres que aceptemos a Cristo de los dientes para afuera, pero quieres que realmente Él se siente dentro del trono de nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Hermano Pedro, pase por aquí, hermano. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Gracias, Señor. Amén, amén.
Amén. Gracias, Padre. Amén. La palabra dice que es lo que dice que tenemos no nomás de creer en nuestra mente, sino que es vivir nuestras vidas santas allá afuera, no nomás en la iglesia. Realmente pues, estoy muy agradecido por el Señor, por lo que tiene el pastor, y lo va a seguir administrando grandemente, porque realmente yo siento que el Señor quiere hacer algo aquí en todos nosotros, no somos perfectos, pero tenemos que perfeccionarnos en el nombre de Jesucristo, que es su palabra. Gracias. Inclinemos nuestro rostro para ser bendecidos, para ser llevados en la sala del santo del Altísimo. Padre Santo, en esta hora de gloria, te doy gracias, Señor Jesús, porque tú estás haciendo poderosamente la obra, Señor Jesús. En esta noche unimos, Padre Santo, en tu palabra, Señor, que sí es necesario, bendito Rey de gloria, nacer de nuevo, Señor. Que tu palabra, Señor Jesús, nos lleve.